la voz más calificada de las redes desde el Distrito Federal, Rigoberto Vargas. Hola Rigoberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Quintila? Muy buenas noches. Bueno, es que estábamos ahorita a punto de escuchar el discurso de Evo Morales, en el cual, ya ves que pues mañana tenemos el 12 de octubre, y pues no podía pasar por alto esa expoliación que ha sufrido América completa desde la llegada, la infausta llegada de los españoles, que si no, de todos modos, si no llegaban ellos, llegaban otros. Pero ha sido brutal lo que ha sucedido. Pero bueno, dejo el micrófono en tus inteligentes manos, mi querido Rigoberto, porque sé que tendrás mucho que decir al respecto. Bueno, el encuentro que haces alusión, pues es un encuentro penoso, lamentable en términos de encuentros civilizatorios en la historia de la humanidad. Seguramente uno de los más devastadores para una civilización, porque aquí había una civilización. El encuentro entre las dos culturas es una de las que más ha significado en el mundo, en la historia de la humanidad, la devastación y la destrucción, el asesinato, el expolio de millones y millones de seres humanos. La misma conquista en 521, cuando tuvo culminación, es una de las historias más tristes, más aterradoras, por la cantidad de muertos, por los millones de muertos que hubo en esa época, por la inclusión de un grupo a todas luces inhumano y terrible, como fue la intervención española de la época en nuestro país. Fueron millones los que murieron. Se hablaba de que solamente en la México Tenochtitlán había alrededor de 2,000 habitantes. Fue su época cúspide, en la mayor expansión, en el momento de mayor dominio de los aztecas sobre los pueblos México antiguo. Bueno, pues fue en ese momento cuando llegan a nuestro país estos depredadores naturales de pueblos indígenas. Muy triste la época que celebramos en la última peripecia del encuentro de dos mundos. Es sin duda una de las conmemoraciones más tristes en la historia de la humanidad. Más allá de que, bueno, pues se celebra un 12 de octubre, tanto de dos civilizaciones, de dos culturas, en esa época, pues, ni por asomo sabían los alcances de esa devastación. En primeras cuentas, la población de nuestro país y de Latinoamérica en general, y más adelante, pues, en América del Norte, también fueron prácticamente reducidas a su mínima expresión. Se hablaba de que existían en México alrededor de 15 de habitantes indígenas, entre pues, todas las culturas, desde la purépecha hasta los yaquis, los seris, los tarahumaras, los wiriquis, todos los hermanos de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, más allá de eso, bueno, pues la celebración es por el encuentro de dos civilizaciones. No creemos que tengamos nada que dejar en esta época el encuentro de estos dos mundos tan lejanos, pero bueno, pues pasado el tiempo hemos absorbido gran parte de la cultura. Podemos considerarnos un país con una rica y vasta cultura, agregada a, por supuesto, la europea de la conquista.
Fíjate, Rigoberto, que hoy tuve la oportunidad de participar, bueno, pues fue una conferencia muy interesante acerca de la historia de la democracia. Eh, Nada que ver con esto que sucedió en América, eh, nada que recordar, pero eh, no había democracia en nuestros pueblos eh, precolombinos. No, Y eso es una gran mentira. sí la había, a ver, platícame. Claro, por A ver, por supuesto. favor, ilústrame No, hombre, porque no, ¿cómo funcionaba? A ver, hay un libro precioso de se llama El Anáhuac, ajá, de Zumarragan, un historiador, ahora metido a política, creo que tiene algunos demonios en Azcapotzalco ajá, en cuanto a su gestión. Pero, por supuesto que había la democracia, no como la conocemos, por supuesto, sí, porque sí, para nosotros tratar no de existía, entender, ¿no? para nosotros no existía la democracia como tal. Nosotros tomamos las crónicas de la conquista que decían que, mira, es tan erróneo, decía que había caballeros águila y caballeros jaguar y caballeros sim y caballeros pato. Pues si no había caballos en México. Entonces, el error viene de sí. Mira, la cultura, por lo menos la cultura de la náhuatl, la cultura de los aztecas, de los tenochcas, tenía una división social quizás muy gravita, eso sí, muy ligada a la ascendencia. Por supuesto, si tú eras parero, pues difícilmente salías, como sucede en la época. Si tú eres pobre, difícil sales de pobre. Tienes que pasar una serie de peripecias para tener acceso a un nivel educativo. Pero ¿cómo funcionaba la democracia? Funcionaba así. No existía la propiedad privada como tal. Ok, Por eso se habla de los calpulis. Los calpulis eran los barrios. Los barrios tenían como estructura principal una cabeza, pero que nosotros le llamamos el Tlatoani, y que los niños hicieron una analogía entre el gran Tlatoani y de los aztecas, no era sino el de la voz, el que hablaba. El Tlatoani era el que hablaba por su comunidad. digamos que el diputado. No, le damos esa connotación como diputado, no, nada que ver, ¿no? Era que tenía la voz, pero seguía la instrucción de el calpuli. El calpuli se reunían los sacerdotes que eran en la casta, en la estructura social, en el estamento social, en el que seguían los sacerdotes, los comerciantes, pero no existía la propiedad privada. Gran parte del trabajo era colectivo, había centros de acopio donde acudían a recoger la correspondiente. Sí, había esa incipiente propiedad privada, por supuesto, derivado también de una estructura social que hacía que algunos tuvieran lujos, digamos, podían intercambiar cacao por sobre todo, que era lo más valioso, el jade. Entonces era una modalidad de moneda, pero estructura social, si el de la voz, si el se equivocaba, era susceptible de ser cambiado. Ah, ok, o sea, el famoso Tlatoani podía ser removido. Claro, podía ser removido Pero, inmediatamente. ¿quién lo designaba? Si cometía errores que afectaran a la comunidad, ¿sí? Si tomaba decisiones contrarias al interés colectivo, al interés comunitario, era la forma de gobierno por comunidad, entonces inmediatamente era removido. Mira, por ejemplo, el caso del Macehual, que se supone que la analogía y la cosmovisión hispánica, o crónicas que hay, era el esclavo. Bueno, el esclavo, de pronto, si alguien por un factor determinado quería comprar para su familia mejores condiciones de vida, decía, bueno, yo me voy a trabajar contigo. Era voluntario, no era de tomar un esclavo y ahora para mí te pateo, no. Inclusive estaba prohibido maltratar al Macehual.
prohibido socialmente. Si tú tenías un más igual que la analogía y le llegabas a pegar, la sociedad repudiaba al sujeto que maltrataba al más igual. ¿Por qué lo repudiaba? Bueno, pues porque era un pueblo libre, ¿sí? La libertad era un factor fundamental. Podía inclusive decir, bueno, te resto mi vida por 4 años. Y en ese tiempo, si el dueño de la casa, fíjate nada más porque era más horizontal la relación social. En ese tiempo, el dueño o el integrante principal de la casa, el hombre de la casa, el cabeza de familia, fallecía, y la mujer que se quedaba sin pareja decidía aceptar al más igual como esposo, lo tomaba como esposo con los mismos derechos que tenía anteriormente, y entonces era una forma también de escalar socialmente. Ok. ¿Sí? Todas las decisiones eran colectivas. Te digo, había grandes almacenes a donde se distribuía la comida, no pasaban hambre. Los aztecas eran individuos que en promedio por lo menos tenían unos 70, unos 80 de estatura, eran guerreros formidables. A ver, ¿estás hablando de gente alta? Claro. ¿Hay evidencia de eso? Porque... Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto hay evidencias, y quedan los ochimenses, que no son otros sino aztecas, que se quedaron a cultivar, tenían la estatura por medio de unos 80. De hecho, tengo que conocer a un hermano Xochimilca de alrededor de unos 80. Sí, bueno, pero ya ahorita. Pero estamos hablando de un periodo precolombino. No. En la época precolombina, los aztecas, los más altos de la región, de ahí que eran temibles guerreros. Sí, porque es una altura muy por encima de la media, ¿no? De la media, actualmente traemos en México una media de unos 70, como tú y yo comprenderemos. Bueno, es más, el 1.80 no lo traían los españoles. No, por supuesto que no, los españoles eran chaparros. Sí, unos 65, unos 60 promedio, claro. Recuerda que los españoles venían de una época muy primera en términos de alimentación. Sí. El medioevo era bestial. Las pestes y las calamidades derivadas de la aglomeración humana prácticamente pues, llegaban a un estado de enfermizo, de convivencia, porque convivían lo mismo el cerdo que la gallina, que el caballo, que el hombre, y convivían en espacios idénticos. Los puercos dormían a un lado de los habitantes de la casa, y no dejaban los puercos afuera porque se los robaban. Sí, había que estar cuidando el negocio. Entonces tú puedes imaginar la cantidad de enfermedades que trajeron a México, y con esta enfermedad la gran devastación, porque no se conocía. Sí, la viruela negra. Las enfermedades de los españoles. Sí, las enfermedades virales. Y encontraron campo fértil, sobre todo cuando los propios españoles suspendieron, bloquearon una de las primeras guerras biológicas en la historia del continente, porque bloquearon el agua potable, destruyeron los acueductos. Era un acueducto que tenía más de 6 kilómetros, traían el agua de Chapultepec al centro de la ciudad. Imagínate tú, si había o no había civilización, y para hacer nada más el baño y los jardines botánicos de Nezahualcóyotl tuvieron que recorrer más de, algunos dicen 18, otros echan cosechas en 30 kilómetros, serpenteando sobre las laderas de los valles altos de Texcoco. Pues tú vas a imaginar que había civilizaciones. Si ese baño con vista al Valle de México, esos baños imperiales de Nezahualcóyotl, representaban un país o una nación, una civilización. No, una ingeniería de primer mundo. Pues por supuesto que no, y no conocían por supuesto los baños termales de los romanos, pero pues no les pedían nada. No le pedían nada. Oye, porque se está generando un movimiento a nivel nacional. Resulta que va a venir un censo por parte de INEGI, y el plan
es declararnos indígenas? Bueno, es un asunto que le pueden entrar alegremente, pero sin mayores elementos, pues no, o sea, que no me gusta opinar. No, mira, es que el movimiento está surgiendo en Puebla, en diferentes partes de acá del sur. La idea es que, según el artículo 2 federal y el convenio 169, definen a quienes se les puede reconocer como pueblos indígenas, pero también establece el derecho de autoadscripción. Claro, bueno, a ese articulado de parte de las comunidades de pueblos originarios, como el caso de Cherán, es al que se acogieron al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Exactamente. Que es uno de los estudios más pues más avanzados en tanto al respeto y respeto por las comunidades y pueblos originarios de nuestro país. Cherán funciona realmente bajo ese precepto. De hecho, ganó en un juicio, un encuentro inclusive del Tribunal Superior de Justicia, que reconocía, lo llevaron a tribunales y ganaron ya hace 5 años este derecho, el derecho de la autogestión, de la gestión comunitaria, que finalmente pues habla de que ellos, la propia Constitución está gobernarse por sus costumbres, pero bueno, pues el atrapas del poder, evidentemente no quieren detener los ingresos por conducto de las cargas impositivas, es de los impuestos a los pueblos, aunque esos impuestos no se correspondan con los servicios ofrecidos por el mexicano. Claro, no, y otro de las embestidas es que buscan concluir el genocidio, ¿eh? El sistema quiere acabar con la pluriculturalidad de los mexicanos, acabar de raíz con nuestras raíces. Porque uno de los elementos identitarios, lo que le da identidad a los pueblos originarios, es su cultura, su rica cultura, y por supuesto sus hábitos tradicionales de forma de gobierno. Estos hábitos chocan diametralmente con la forma de gobierno occidental y han descubierto en Cherán, bueno, pues que se puede vivir lejos del poder público, tener perfectamente delimitado al poder por la comunidad, de tal suerte que los comisarios es por un año, los responsables del líderes son por un año, y se puede elegir a que tenga mayor talento, tenga mayor vocación de servicio, y esa es justamente una de las herencias ancestrales de nuestro pueblo, la horizontalidad del poder. No era de que ahora tantas caravanas al Gran Tlatoán y que trae lejos vida, no, eso por supuesto era ya en el esplendor de la civilización azteca, cuando algunos dicen que les traía de allá del Golfo de México, concretamente de Veracruz, que está a 380 kilómetros, les traían por acá por la carretera Texcoco, yendo hacia el rumbo de Huamantla, hacia Apan, Hidalgo, toda esta zona, es la zona más corta para salir a... Sí, a Tuxpan, y que hicieron carreteras, mira, eran tan organizados. Existía uno de los correos más eficientes, los tamemes, que hasta en la actualidad no hay ningún correo que pueda comunicar un evento y enviar un producto de Veracruz a la Ciudad de México en menos de 24 horas, como sucedía con estos puntos que hacían sus relevos cada 8 kilómetros. Sí, estaba. Entonces, estos amigos empezaron a hacer carreteras, caminos, bueno, eran caminos propiamente no para mujeres, sino para humanos, y hicieron una gran de caminos, una vez que sus incursiones en otras culturas, en otras comunidades, pues les permitieron gobernar alrededor de 15 millones de habitantes. No, pues llegaron a Nicaragua, ¿te acuerdas? Aquí sí, terminan, es lo que significa Nicaragua, Nican. Entonces, bueno, pues lo que tenemos pues
neoliberal, una cultura basada en el poder de la comunidad y una horizontalidad en la toma de decisiones, pero evidentemente, si tú me dices que tenían democracia, no era democracia como la conocemos. Como la tenemos concebida, ¿no? Como la falacia del mundo occidental que dice que democracia en realidad vive en una plutocracia. Pero lo que teníamos también con los pueblos precolombinos era un sistema que funcionaba. Tan funcionaba que si la desgracia de la falta de malicia, de la cultura de la guerra, yo ya te derroté, pues, nada más quiero tantos hombres, porque estaban convenidos, la guerra se hacía y se convenía, se podían tardar meses para ponerse de acuerdo en armas a utilizar, el número de hombres en la contienda. Las comunidades podían asistir de lejos a observar la batalla, por eso se llamaban guerras floridas. Sí. Porque primavera, cuando no era época de siembra, ni época en la que el pueblo se ocupaba en otras actividades. La casta guerrera es un invento también de los españoles. Esos mismos guerreros se dedicaban a crear riqueza. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay un abismo entre lo que realmente en los estamentos sociales existían y lo que nos vendieron muchos años como antihistoria los cronistas de la época, ¿no? Porque no conocían, tan es así, tan ignorantes que le decían caballero águila cuando aquí no había caballeros, no había Claro. caballos. ¿De dónde sale lo de caballero? ¿De dónde sale si no había ni caballos? Así es. Entonces, la diferencia tecnológica y, por supuesto, el vasallaje que existe en los aztecas sobre una gran y vasta zona en el país, ese vasallaje impone el odio que han generado en sus subordinados, en que tenían sometidos, que están obligados a rendir tributo, pero no eran tributos para que se murieran de hambre, eran muchas empresas, y de ahí se aprovecharon maliciosamente, diabólicamente, los españoles porque ellos perdieron 400 hombres de 500 que llegaron en sus 11 años, perdieron 400 hombres una vez que se restó el pueblo cuando impidieron el sacrificio. Sí, en la noche triste. Entonces les ponen una corretiza, quedan 100 hombres, pero esos 100 hombres fueron suficientes para seguir organizando a los pueblos aledaños, entre ellos los tlaxcaltecas, los canecas y varios otros pueblos que se aliaron pues a los cholultecas, llegaron a los españoles y gracias a esa fuerza ganaron la batalla, aunque después más adelante los hayan traicionado, y una vez que haya llegado mucho más fuerzas de parte de los españoles, bueno, pues entonces vino la conquista más brutal y la desaparición de los símbolos más significativos, que son esos edificios extraordinarios que sorprendieron al mundo, que dieron la vuelta al continente europeo, en el sentido de la admiración que los cronistas narraban, ¿no? De una ciudad que refulgía al sol mediante algunos artilugios constructivo, hacían pues las paredes, las teñían, las pintaban de rojo y blanco. Hacía una maravilla tecnológica. Ha de haber sido una imagen increíble, ¿no? ¿Qué eran calles limpias, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Ajá, no existía la basura, había en la época se bañaban 2 veces al día. No, pues también estaban los canales, había agua, sobraba el agua. Y agua dulce, ¿eh? Y entonces existían también las chinas. Para una gran civilización, atrás de la civilización tiene que haber una gran capacidad alimentaria. No, en esa época se sembraban las semillas, aparte diversas semillas de la calabaza, jitomate, la papa que era también un producto alimentario. Entonces lo que hacían ellos es que en las chinampas podían tener hasta 7
cosechas al año. Esto, Ah, caray. cuando- No, y cuando con estabas calidad, ¿no? Todavía en Cuando Xochimilco. cuando estabas cosechando, digamos, el jitomate, Ajá, estabas cosechando el jitomate, sí, ya traían otras dos generaciones de mata, ok. de planta, otras dos generaciones ya creciendo en diferentes tamaños y otras naciendo. O sea Lo que había una representaba- continuidad, ¿no? había una continuidad para que no faltara el alimento. Imagínate No, sí, esos sí, sí. mercados, Una esos tec- mercados con sí. esos olores de la época, Ah, su- limpios, la flor de calabaza. ¿Tú no llegaste a ir al mercado de catote. Xochimilco hace unos 20 o 30 años? Ajá. ¿Qué mazorcas? Todavía, o sea, yo me acuerdo la última vez que fui hace como unos 30 años al mercado a un ladito de las Chinampas. Oye, ¿Ya llovió? sí, ya. Y recuerdo que eran unas mazorcotas, pero marca, no, tremendas. O sea, Marca Caguama. sí, era una calidad de verduras. Put, y todo el alimento allá en Xochimilco, el mole, bueno, que el mole no es precolombino, ¿sí? El mole. Ahí fíjate tengo mi que duda. es Creo que fue hecho ya interesante. por los españoles, ¿no? El mole es una mezcla que nace en función de Chile. Ajá. De Varios chiles, varias especies de chocolate. chile, chocolate. Piloncillo, diferentes especias. Así es, pero yo precisamente no tengo bien el dato de mole, pero el mole sin duda pues es también un producto nacional. Ajá. Pero viene del náhuatl que moli o muli, Ajá. se refiere a varios tipos de salsas mexicanas hechas principalmente a base de chiles y especias. Ahora fíjate, el tipo de cocinado, por ejemplo, cómo se hacía la barbacoa, pues yo me imagino que lo hacían con el xoloscuincle o el temazate, que es, parece había un... también armadillo. Sí, ándale, el armadillo también. Con los sprinkles había asado. Sí. Había algunas especies de buen tamaño. Sí, el como temazate, para haz de preparar. cuenta que es un venadito. Ajá. Y yo creo que lo haces en barbacoa porque la forma del hoyo de barbacoa también es precolombino. Sí, bueno, te digo que la cultura es... O sea que estos abarcadora. amigos de repente en su soberbia dicen, les trajimos religión, les trajimos un Dios, les trajimos una lengua, les trajimos una cultura. Permítanme diferir, ¿no? Nos trajeron madres, fue una violación. Nosotros teníamos una cultura, nosotros teníamos una civilización que no le pedía nada a la mejor de Europa. Sí, pues imagínate las calles anchas. Se habla de que, por ejemplo, las calzadas tenían hasta 11 metros. No, pues como lo describe Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Tan anchas y tan bien trazadas, ¿no? O sea, Y ahí tienes todavía la calzada de los muertos como unos ejemplos más portentosos de la arquitectura precolombina. Pero es que estás hablando de arquitectura e ingeniería. Ingeniería, porque los amigos aparte tenían su drenaje. Sí, bien, casa, claro. No había y agua inundación. potable en casa. Sí. Eso evidentemente se ha querido soslayar por parte de los historiadores, sobre todo estos que quieren borrar de tajo, Sí. que quieren eliminar la cultura ancestral de nuestro pueblo, la cultura Ahora, vastísima. fíjate el detalle. Los aztecas en solo 100 años, desde la llegada al islote, se convierten en un imperio. En Así 100 años. Pues, carajo, ¿no? O sea, ve la evolución, ¿no? Ahora, ¿te imaginas que hubieran tenido el tiempo que tuvieron los egipcios? Paso, madre, ¿no? No, bueno, pues imagínate lo que en alguna ocasión ya comentábamos, imagina que no hubiera sido, que hubiéramos correteado hasta el exterminio a los 100 que quedaban, tienen que empezar la revuelta, y después les tomas las armas y Dios guarde el hora, porque además Sí. los cuates habían armado sus barcos y se los habían traído por piezas. No, tenían la capacidad para reproducir todo, ¿eh? Imagínate. Esa tecnología lo hubieran agarrado, ¿eh? Entonces, bueno, pues estás hablando de otra cosa, pero bueno, pues la historia es como... Son los hubieras.
y los hubiera, pues son los hubiera. Pues sí. No, mi querido hermano, por eso el 12 de octubre, así como el 2 de octubre no se olvida, el 12 de octubre es para olvidar. El 12 de octubre es para olvidar, sin embargo, bueno, pues, derivado también de mi hija, tenemos que asumir que estamos inscritos en una sociedad global, ¿sí? En la cual pues todo nos influye, todo nos incide sobre nuestra cultura, y tenemos que apostarle a seguir construyendo una nacionalidad sólida, con la fuerza de la razón, con la fuerza de la ciencia, con la fuerza de la comunicación, de la inteligencia, de la creatividad, para apuntarle más allá de la inmediatez tan característica en la plutocracia nacional. Sí. Plutocracia, porque son unos cuantos los que se apropian de la riqueza de nuestro pueblo, de la riqueza de nuestro no, es que son unos cuantos los que viven en jauja. no, es una expoliación, o sea, no hay vuelta. Fíjate, en la conferencia que estuve hoy, hablaban de, por ejemplo, de China. China inicia como un país comunista, apretando, siendo durísimo con su pueblo, pero buscando las independencias alimentarias, o así que en la revolución del campo, después la revolución educativa, después una revolución industrial, y después pasan a una revolución económica. O sea, China pasa de un sistema comunista para ir evolucionando a un sistema de libre mercado. Fíjate. Bueno, no se puede considerar a China como comunista, es incipiente su socialismo, el comunismo sigue siendo la fase superior si nos hacemos aún, sí, está encaminándose. Si nos a la semántica correcta, puntual de la palabra comunismo, cuando todo nos es común. Sí, y ya está dejando atrás eso. Y se ha venido alejando de esta idea general por la necesidad pues de encontrar caminos menos agresivos, sí, para la manutención de casi 1.350.000 pues sí, de 1.350 millones de habitantes. O sea, tenía que buscar la forma de lograr resultados, a como diera lugar, y los dio. ¿Cómo le das de comer a esas cuantas boquitas? No, pues por eso fue la revolución del campo, ¿no? Era el primer paso de Mao Zedong. Está bien que estén de boca chiquita y ojos, pero comen igual y comen. No, sí, le entran. El arrocito no debe de fallar. ¿Tú has visto comer a tus colegas, tus coterráneos? Mis paisanos, compañero. Le meten duro al movimiento de mandíbula. Agarran velocidad ya con los palillos chinos. Parece verlos comer y deshilan platillos a diestra y siniestra. No, pues tú por ahí estás cerca del barrio chino. Hacen una verdadera alegoría de la comida. Ah, sí. Bueno, pero regresando a nuestros pueblos originarios, pues qué variedad también de comida tenemos. Qué variedad tremenda. Sí, hace minutos, curiosamente, coincidentemente, platicaba con un escultor italiano que conocemos ya desde algún tiempo y que compartimos espacios aquí en el edificio. Y el personaje trataba pues de la riqueza de la comida mexicana. Dice, es que puedo comer lo mismo italiano que francés, puedo comer alemán, puedo comer portugués, puedo comer ya de platillos de toda laya, y todos riquísimos, lo que hace de la Ciudad de México, nuestro país ya, pues prácticamente cosmopolita, porque Querétaro, los insectos, toda la variedad de insectos comestibles, paso. No. Yo creo que estamos, muchos hablarían de una comida prehistórica, yo creo que sería una comida de vanguardia a como estamos ahora, ¿eh? Sí, por supuesto, porque se ha demostrado, por ejemplo, que las lentejas
que tienen una gran nutrición extraordinaria, que puede compararse con los alimentos más balanceados en el Sí, mundo. completos, más completos. Y por ejemplo, el frijol, la cantidad de proteínas, minerales que contienen vitaminas, es también una fiesta de sabor, y puede encontrar en infinidad de modalidades, y es un platillo riquísimo alimentariamente. No, y completo, y con puro frijol puedes mantenerte vivo toda tu vida. Tortillas, chile y frijol. Bueno, hay pueblos en nuestro país, ese es uno de sus alimentos fundamentales y únicos. Bueno, fíjate que estaba yo viendo también este detalle, que son tan inteligentes que nosotros podemos ver el frijol, pero tienen cualquier cantidad de hierbas, que el quelite, que la selga, que los berros, o sea, tienen cualquier cantidad de plantas y verduras comestibles que ya unidos al frijol, pues imagínate un frijol negro con su epazotito, pa la madre. Ponle unas verdolagas. Sí, ándale, unas verdolaguitas. No, ya agarró y luego unas tortillas así recién saliditas del comal, así mira, de maíz, así. Azul, ¿no? Ándale, del maicito azul. Paso. Con unas costillitas de cerdo. No, pues imagínate que no hay costillitas, pero vas a comer chapulín, un chapulincito asado. Paso. Oye, estos gastos, ¿qué te parece? Unos chinicuiles. Ándale, pues chinicuiles, pues para que amarre. Es que fíjate que el gusano de maguey, haz de cuenta que estás comiendo chicharrón. Un gusanito de maguey. Es el caviar. Con guacamole. No, por eso te digo, ¿qué le pedimos a la gastronomía europea? Estamos para mostrar. No, y si te vas del Dios Bajo, o en nuestro caso, bueno, pues la mayagüez, con el mezcal, con el tequila. No, pues te bajas con un pulmoncito, ¿no? Con el bacanora. Sí. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, mi querido Rigoberto, y de aquí a cenar, mano. Hay que buscar un buen restaurante de comida autóctona. Pues yo digo que sí, ya hay que ir, porque ya se hambre. Mi querido hermano, ¿con qué terminas el día de hoy? Bueno, pues primero agradecer la oportunidad de estar al aire, de tus amables escuchas, e invitarlos a que busquen el libro. Difícil encontrarlo, pero si no lo encuentran, a ver cómo le hacemos. El libro de Pablo Moctezuma, que habla de las culturas precolombinas, es un libro extraordinario. Pablo Moctezuma. Pablo Moctezuma Barragán, que es el Anáhuac, se llama. Ok. Con K al final. Y, por supuesto, bueno, pues los libros que son referencia obligada entre la visión de los vencidos de Miguel León Portilla hasta los grandes clásicos de nuestra literatura, como son los propios de poder de Nezahualcóyotl, y ese poema triste, ese poema doloroso de nuestra patria, que hace alusión a en las paredes yacen huesos rotos, desteñidos en sus muros. ¿Recuerdas que es un poema tan triste que habla de la devastación que sufrió nuestro pueblo azteca a manos de los de la época española? Mi hermano, pues veamos lo mejor. Hoy, españoles y mexicanos e indígenas, razas originarias, formamos un solo país, pero tenemos que reconocer que existen muchas culturas dentro de este México, que existen muchos Méxicos que tienen que ser reconocidos y respetados. En efecto, la propia identidad de nuestro pueblo es respetada así, como una nación diversa, y en esa diversidad tenemos una de las mayores riquezas. Sí, nuestra fortaleza. En cuanto a culturas ancestrales. Que pasen muy buenas noches, mi querido.